Vamos a nosotros primeramente mirar 1 Timoteo y después 2 Timoteo. Y estas cartas, hermanos, son otra vez cartas, se llaman cartas pastorales, pero en realidad, otra vez, aunque está escrito a Timoteo, Timoteo la tuvo que tomar y leerse a la iglesia entera, porque la enseñanza mayormente, aunque era para él, era también para la iglesia. Y nosotros podemos aprender de su carta en cómo la iglesia debe de conducirse, cómo la iglesia debe de, otra vez, ser establecida, cómo el liderazgo de la iglesia debe ser establecida. Y vamos a mirar esta carta, y hoy vamos a introducir la carta. Quería tocar los primeros 2 versículos hoy, pero en preparación me di de cuenta que me sale demasiado de largo, so vamos a hacer esta introducción medio en 2 partes, los primeros 2 versículos. Voy a tocar medio las primeras palabras del versículo 1 y el resto lo dejamos para la semana, el próximo mensaje sobre este tema. Pues quiero darle un background, un respaldo, una fundación de lo que la carta tiene, y también por qué él la escribió y los problemas de la iglesia de ahí. Recuerda que es una carta escrita a un hombre, a un pastor, y hay un propósito atrás de eso. Antes de leer una carta y más que sacar enseñanzas de lo que vemos en muchos de los versículos, es mejor saber por qué él está escribiendo y después saber mejor por qué él dice lo que dice, y se hace un poquito más fácil para nosotros aplicarlo a nuestra iglesia. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pies y vamos a leer, antes de orar, el versículo 1. Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este tiempo que nos ha dado, en poder otra vez estudiar tu palabra y aprender de ti, Señor, a través de esta carta, Señor. Que veamos esta carta y que aprendemos otra vez como tú mismo lo estás hablando a nosotros. Oramos que tú nos guíes, Señor, como iglesia, en la dirección que tú deseas para nosotros. Ayúdanos a vivir vidas fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser recto delante de ti en nuestras vidas y nuestra conducta, Señor. Que vivamos vidas santas, Señor, como tú eres santo, Señor. Refínanos, Señor, y ayúdanos a poder crecer más y más en semejanza a ti, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. ¿Cuánto van haciendo, hermanos? En estudiando para este mensaje, leí algo y quería anotarlo. David Jones y Russell Woodbridge escribieron un libro que se llama Health, Wealth y Happiness. Y ellos informan, hermanos, que 46% de los autoproclamados cristianos de los Estados Unidos están de acuerdo con la idea de que Dios le dará riquezas materiales a todos los creyentes que tengan suficiente fe. 46% de los cristianos, en comillas, creen que es otra vez que Dios promete que dará riquezas materiales a todo creyente si tienen suficiente fe.
Esta enseñanza ha llegado a conocerse como el Evangelio de la prosperidad. Y la razón que se menciona muchas veces es porque es lo que está destruyendo la iglesia hoy. Y tenemos que reconocer el pecado en las iglesias para poder arreglar los problemas en la iglesia. Y esto es otra vez, lo que está ocurriendo en la iglesia de Timoteo es un cáncer que está creciendo de una mala enseñanza. Tenemos que anotar eso, hermanos. Ahora, el Evangelio de Prosperidad promete bendiciones materiales y físicas a las personas que practican esto. Y los elementos centrales del Evangelio, otra vez, no son Cristo y la cruz. Cuando tú vayas a una iglesia y el mensaje central no es Cristo y la cruz, es mejor levantarse y irse, hermanos, porque no está predicando el Evangelio. El mensaje central de toda iglesia debe ser el mismo mensaje: Cristo crucificado y resucitado. Hemos terminado ahora mismo celebrando la resurrección del Señor. Y yo le he dicho varias veces, el Evangelio no es algo que uno celebra una vez al año, es algo que uno debe de vivir todos los días. Eso debe ser algo activo en nuestras vidas. Pero tristemente, muchos creyentes son víctimas de esta enseñanza o movimiento antibíblico. Y no es nuevo, siempre en cada generación vemos diferentes enseñanzas que se levantan. Yo me recuerdo en los 90s era las sanaciones y el Toronto Blessing era algo grande en los 90s, que la bendición de Toronto. Tristemente yo pude vivir eso. Uno de mis maestros del seminario cayó víctima y visitó a Toronto y regresó para atrás y cambió la iglesia de él otra vez, la enseñanza de la iglesia de él a una que era más carismática, y la gente otra vez brincando y saltando. Y tú ves que en ese movimiento gente la trataban ladrando y como perros en los servicios, como animales, y eran controlados por la música otra vez, y haciendo, y se ve todavía hoy en día. La gente pone a la gente en traza, tú cantas la misma canción otra vez, y pone a la gente en tranza, y después ellos hacen lo que tú quieres. Eso es satánico, hermanos. Y lo digo porque un muchacho que hacía esto me dice, cuando yo estaba en seminario, él se salió de eso y me dijo que él fumaba marihuana, atrás venía al servicio, cantaba y tenía a la gente manipulada y hacían todo lo que él decía que querían. Todo lo que él quería que hiciera, ellos lo hacían. Tú ves que es una forma de manipulación. Tú ves que en toda generación Satanás se mete en las iglesias y trata de cambiar las doctrinas y el enfoque del mensaje central de Cristo y lo pone en otro énfasis. En milagros, en sanaciones, ahora en la prosperidad. Las personas vienen a la iglesia no para escuchar el Evangelio, no para conocer más del Señor. Vienen a la iglesia con intenciones diferentes. Yo necesito más dinero, yo quiero ganar, yo quiero que Dios me sane. Yo voy a la iglesia para que Dios me dé sanas, aunque debemos de orar por esas cosas, pero no debe ser el mensaje central de nuestra iglesia. Dios puede hacer milagros hoy, sí, y lo hace todos los días, pero decirle a la gente que Dios no te perdonó a ti porque tú no tienes suficiente fe otra vez, eso no es de Dios. Dios no solamente sanó personas que eran creyentes, es sana que quiere. Pero Dios puede sanar hoy en día. Y no se puede poner a Dios en una caja. Durante COVID se vio muchas personas le estaban diciendo a estas personas que dicen que sanan, vete a los hospitales y sanan a todas estas personas. Y tú ves que no pudieron hacer nada, otra vez, porque realmente no hay poder. Ese poder otra vez solamente de Dios. Y tenemos que entender que hay personas que engañan y te van a tratar de engañar para sacarte el dinero, hermanos.
No todo el mundo que se llama cristiano es cristiano. Otra vez, 46% de personas que se llaman creyentes están siguiendo este movimiento. ¿Tú crees que es un problema? Estaba hablando con un muchacho ayer, un primo de Debra, y estaba visitando la tía de ella en Nueva York. Y estaba hablando con un primo de ella, y él me dice que se convirtió hace como 2 años. Y tú ves que tiene una hambre para el Señor. Y yo estaba ahí sentado y él me hizo una pregunta, y después me dijo, ¿qué tú crees de Joel Osteen y otro pastor? Y yo digo, si quieres saber la verdad, si yo fuera tú, no escuchara a él. Y dice, ¿por qué? Porque no enseña el Evangelio. Él está enseñando otra vez. Él tiene una enseñanza que uno debe de pensar positivamente. Y si tú piensas positivamente, buenas cosas te pasarán. Es otra forma de la misma pensar de prosperidad. Ten cuidado con quien tú escuches. Y yo les recomendé personas que deben escuchar. ¿Y por qué? Porque cualquier iglesia y él no visita la iglesia, tampoco no va a la iglesia y quiere crecer, solo estaba recomendando lo que debe hacer, pero tú ves que tiene una hambre para el Señor y estaba dispuesto a escucharme, porque yo otra vez básicamente le dije, ¿por qué no estaba dando libros y personas? Y me dice, desde cuando Dios me quemó con el fuego, el bautismo del fuego, yo he sido salvo. El fuego. Enséñame ese versículo, por favor, porque yo no lo conozco. Y eso no sé dónde estás. Pero sí la Biblia enseña que el Espíritu Santo es representante, se representa como agua, porque las aguas del Espíritu Santo nos lavan de nuestros pecados, y le enseñé 2 o 3 versículos. Eso es wow. Cuando alguien te dice algo, siempre vaya para atrás a la palabra de Dios y esté seguro de lo que Él te está diciendo es bíblico. Porque hay muchos falsos maestros hoy en día. Yo lo que sí sé es cuando la Biblia habla de fuego, está hablando de la ira de Dios y el castigo de Dios. Ten cuidado en las palabras que uno repite, porque no siempre son de Dios. Otra vez, eso pasó ayer y yo ya tenía esto en la mente y no quería compartir mucho, pero es una bendición hablar con él, porque veo una actitud de un hombre que tiene hambre, que no conoce mucho del Señor, pero quiere conocer más del Señor. Cuando vemos personas así, debemos guiarlos en la palabra de Dios, ¿no es así? Y muchas veces nos ponemos a debatir con ellos en vez de tratar de ayudarlos. Nunca lo ataqué, siempre otra vez. Todo el mundo tiene sus crecimientos, pero yo creo esto por esto, y le enseñé usando la palabra de Dios en poder responderle a él. No son mis opiniones, es Dios hablando a nosotros y cómo debemos responder. Amén. Ahora vemos y sabemos que esta carta fue escrita a Timoteo cuando él estaba pastoreando la iglesia de Efesios. Si ustedes conocen los viajes de Pablo, fue una iglesia central para la iglesia primitiva misionera, porque te recuerdas que él se reunía en Antioquía cuando comenzó sus viajes, y después de formar la iglesia de Efesios, él usó la iglesia de Efesios como el lugar central para poder ministrar más allá. Recuerda que él fue hasta Roma y él quería ir hasta España. Muchos creen que él pudo llegar hasta ahí, pero en la escritura, hasta España predicando el Evangelio. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios de la iglesia de Efesios en capítulo 20, del 29 al 31. Dice, sé que después de mi partida, otra vez, él tuvo 3 años con esa iglesia, la plantó y la estableció, y sé después que de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos
parte clave. Se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y tú ves otra vez, él tiene una relación personal con esta iglesia. Esa iglesia fue una iglesia que él plantó. Él conoce todos los líderes en esa iglesia. Y él mismo le dijo que se van a levantar lobos otra vez, salvajes, que van a venir y otra vez y causar pleito en iglesias. Dice, entre la iglesia van a salir estos lobos. Y cuando leemos la carta vemos que ellos tuvieron que expulsar a algunos del liderazgo que tenían ellos en ese momento. Él fue, limpió la iglesia y dejó a Timoteo otra vez, tú enséñales la verdad, porque ellos están otra vez escuchando y creyendo mentiras que no son de Dios. Ellos estaban practicando hereía, enseñanzas que no eran de Dios. Y vamos a tocar más de eso después, cuando entramos a esos versículos, porque tú ves que ya la iglesia estaba dejando que esa enseñanza otra vez penetrara a la iglesia. Esto fue 10 años, hermanos, porque esto fue 10 años después que plantó esta iglesia. Y tú ves lo rápido que una iglesia, cuando se cambia de liderazgo, y si no tiene una persona ahí que está predicando fiel la palabra de Dios, lo rápido que se puede destruir esa iglesia. Y los miembros deben de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no la conocen, se van a dejar llevar por las personas que están predicando el mensaje. Y yo siempre le he dicho a ustedes, yo le predico la palabra de Dios. Siempre trato de predicar de la palabra de Dios. Y si están confundidos o si digo algo que no están de acuerdo, otra vez, estoy abierto a hablar con ustedes y explicarles más, porque no debemos tener confusión cuando viene la palabra de Dios. Pero cuando vengan con los argumentos, vengan con la palabra de Dios. No me dé argumentos que alguien te dijo, no, vengan con la palabra de Dios, porque aquí es donde encontramos la verdad. No en otras enseñanzas, no en lo que otros pienses, no en los razonamientos o de alguien que yo escuché por radio o televisión. Amén. Vamos a tocar otra vez este tema, pero este tema no es el único tema que vamos a tocar aquí. Otra vez vamos a tocar otros temas. Esta carta tiene mucho más temas. Vamos a ver cómo la ley debe de ser aplicada a la iglesia de hoy para nosotros. Vamos a poder ver la posición de la mujer en la iglesia, el liderazgo de la iglesia, la autoridad de la iglesia y cómo escoger y aprobar pastores y diáconos en la iglesia, cómo y cuáles ancianas debemos de cuidar. ¿Se cuida toda viuda o no? Y la Biblia es claro en eso, y la respuesta es no. La familia debe ser primero de responder. Nosotros vamos aquí para ayudar, pero no para hacer toda la obra. Y también cómo las personas ricas deben de usar su dinero. Hay diferentes temas que vamos a tocar. Y todos son, otra vez, no solamente para pastores, ve que son temas que aplica la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, si tú miras la iglesia de Efesios, otra vez, y mira la iglesia de hoy, no hay mucho diferente, ¿no? Vamos al primer punto. Dice, preparando el escenario de la carta de Timoteo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es el contexto de lo que estamos mirando aquí? Sabemos que primera, segunda y tercero de Timoteo son consideradas como epístolas pastorales. Y como le dije otra vez,
él está escribiendo, enfocando la primera carta a los problemas de los falsos maestros en la iglesia y la falsa enseñanza en la iglesia. Y tiene Timoteo ahí para poder otra vez atacar esto. Y es una meta grande, hermanos. Y vemos que Timoteo fue escrito al verdadero hijo de la fe, es como lo llama. Y vamos a despacar esto un poquito más el próximo mensaje. No quiero entrar mucho a su relación con Timoteo, porque eso necesito más tiempo para despacar, pero quiero que tú entiendas que él tenía una relación especial con Timoteo. Timoteo fue otra vez como hijo de él. Timoteo fue otra vez su mano derecha. Vamos a enseñar la próxima vez, vamos a enseñar muchos textos que como en todo lugar donde iba Pablo, iba Timoteo. Y vemos otra vez, vemos en Timoteo uno que estaba sometido a la enseñanza de Dios a través de Pablo. Él dice, todo lo que enseñaba Pablo, él lo sabía. Cómo actuaba Pablo y cómo corría las cosas, él las imitaba. Y vamos a ver eso un poquito más después. Pero eso nos enseña otra vez que uno que va a pastorear una iglesia tiene que aprender de otro pastor que pastorea una iglesia. Hoy en día todo el mundo, otra vez, por eso tenemos tanta herejía. Todo el mundo quiere plantarse como un pastor, pero no está aprobado. Y vamos a ver otra vez, vamos a ver ese, en versículo 3, y vemos tanta herejía, pero la Biblia tiene un sistema en cómo debemos hacer las cosas y cómo debemos aprobar las cosas. Ahora, mira lo que dice Timoteo 1:3, dice, tal como te rogué a salir de Macedonia, que te quedaras en Efesios para que instruyeras a algunos que no enseñaran ¿qué? Doctrinas extrañas, hermanos. Tú ves, es el propósito porque él escribe esta carta. Él no podía estar ahí, él mandó a alguien que pensaba como él, enseñaba la misma enseñanza que él y hacía todo igual que él. Él está mandándolo a él con la autoridad que él tiene abajo de Dios, él está mandando a él. Y aprendemos después de que él falleció, Timoteo cogió el puesto del apóstol. No del apóstol, pero el lugar del apóstol Pablo. Ahora, vemos que Efesios fue reconstruida por Timoteo, pero tristemente cuando vemos en el libro de Apocalipsis que está escrito en los últimos años de Juan, él dice de esta misma iglesia, pero tengo esto contra ti. Y tú ves que él dice cosas positivas de su enseñanza de ellos. Tú ves que Timoteo ya corrigió sus problemas, pero él dice esto de ellos en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ese amor podía incluir el amor para Dios y a Cristo, o su amor por unos a otros, amor por los perdidos. Pero tú ves que ya no eran una iglesia activamente, sabían la verdad, pero ya no estaban practicando la verdad. Tú ves que tristemente cuando vemos eso, esto después de muchas generaciones, este fue escrito en año 65, el apóstol Juan murió más o menos en el 95, estamos hablando de una generación después. Pero la iglesia, hermanos, siempre tenemos que ser vigilantes, hermanos. Siempre. Y siempre haciendo la voluntad de Dios y lo que Él nos pidió a nosotros hacer como iglesia. Amén. Y otra vez, y el momento y el lugar de la iglesia, sabemos que fue en Efesios, fue el año 65. En ese año, en ese tiempo, en esa época, la ciudad de Efesios era grande, era diversa,
Otra vez, se puede comparar con cualquier ciudad grande en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, otra vez Miami. Y tenía un punto religioso. Ellos tenían lo que se llamaba el templo de Artemisa, en griego, Diana para los romanos. Y en esos cultos, en ese culto todo el mundo venía a Efesios para adorar la diosa. Y eso era un lugar que estaba influenciado por la adoración de la diosa, otra vez, Artemisa. Eso era un lugar activo en comerciar, y vemos que sabiendo eso, sabemos que la gente que venía a la iglesia, otra vez, porque ellos practicaban magia y adivinación en esas iglesias. Venían cuando uno viene a conocer al Señor con ese tipo de pensamiento, otra vez, siempre trae un poquito de eso a la iglesia. Hemos visto eso en las iglesias de hoy. En el mundo de hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo en las iglesias hoy en día? ¿Qué es la influencia de la iglesia hoy en día? No solamente la mala enseñanza de prosperidad, pero estamos viendo las iglesias hoy en día poniéndose más y más liberal, especialmente en esta área. Yo voy en esta área, en cada pueblo puedo encontrarte una iglesia con la bandera de homosexual afuera, que no es de Dios. Tú ves eso en todo lugar. Estaba viendo con Debra en Nueva York ayer, una iglesia que está cerca de la casa donde ella vivía cuando eran los novios, puede tener la bandera ahí adelante. Y es triste, hermano, que tú ves que la iglesia se deje influenciar por la cultura. Pero esto está ocurriendo aquí, ¿no? Ocurre lo mismo aquí. ¿Cuántas iglesias de sana doctrina se encuentran en esta área? Son pocas, hermanos. La mayoría de las iglesias en esta área, otra vez, son iglesias de malas enseñanzas. Son carismáticos, o son de la prosperidad, o son liberales, tienen pastores mujeres. Es que tú ves que la iglesia hoy en día se está dejando llevar por enseñanzas engañosas. Y esa es la razón por qué fue Timoteo. Él tuvo que ir y coger la iglesia. Esta iglesia tenía, otra vez, no solamente esos problemas, pero tenían varios problemas, hermanos. Y yo lo mencioné algunos ahorita, otra vez, él menciona, y cuando él está mencionando cosas en esta carta, recuerda que está corrigiendo problemas que ellos están teniendo en la iglesia. Y ya lo mencioné, otra vez, no lo vamos a repasar otra vez, pero el mensaje de esta carta es importante para nosotros hoy en día. Como iglesia nosotros podemos preguntarnos cómo se aplica la ley de Dios en el Antiguo Testamento como cristianos de hoy. Y tenemos la respuesta en la palabra de Dios. ¿Pueden enseñar las mujeres en la iglesia? Es algo que hoy en día es un problema, ¿no? Pero la Biblia nos da respuesta a eso. ¿Quién está capacitado para ser anciano o diácono? Otra vez, otro problema en la iglesia. Estamos hablando en la casa del hermano que hoy hay pastores, diáconos, hay profetas, hay apóstoles, y que todo el mundo quiere un título. Pero ¿quiénes son los verdaderos capacitados para hacerlo? Primero Timoteo nos da la respuesta. ¿Cómo puedo yo detectar cuáles son los falsos maestros? La palabra de Dios nos da respuesta en 1 Timoteo. Y seguimos otra vez. ¿Cuáles viudas y lo dije ahorita, cuáles viudas debemos de mantener? Eso lo vemos en el
capítulo 5. Tú ves, en cada capítulo estamos tocando una. Y cualquier persona que profese ser un seguidor de Cristo y que sea miembro de la iglesia local necesita saber lo que Dios ha dicho sobre cómo debe de funcionar la iglesia. Y vemos, toqué esos puntos ahí porque la iglesia debe de funcionar de tal manera que Dios nos dijo a nosotros que debe de funcionar. Y un texto clave, que es un texto integral en el mensaje de todo este libro, se encuentra en 1 Timoteo 3:15. Pero dice aquí, 1 Timoteo 3:15, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Tú ves que Él está dando esta carta a Él para que ellos sepan que deben de conducirse en la casa del Señor. Eso es clave, ¿no? Yo puedo leer la palabra de Dios y saber cómo debo de conducirme, cómo debo de correr. Sí, Dios nos da la respuesta. Esta carta se trata del pueblo de Dios y esta carta es para toda la iglesia, hermanos. Es para todos nosotros. Como la columna, como dice el texto, como la columna y el sostén de la verdad. Esta iglesia debe ser una de las columnas y sostén de la verdad en esta área, ¿no? Uno debe de poder entrar aquí y saber que la palabra de Dios está predicada y seguida actualmente. Amén. Ahora, quiero mirar el segundo punto aquí es el autor. Y vamos a tocar más que las primeras palabras del primer versículo. Y las palabras aquí son Pablo, apóstol. Tenemos que entender, hermanos, que la iglesia fue idea de hombre o de Dios. La iglesia fue idea de Dios. Esto puede sonarse obvio, pero con las cantidades de conferencias y libros y revistas que ofrecen consejos cómo debe hacer la iglesia hoy en día, es fácil olvidar que la iglesia no es nuestra. Y aunque mucho de este material es bueno y es bíblico, la iglesia de Dios debe ser corrida como Dios llama a la iglesia, como Dios llama a la iglesia, en cómo debe ser corrida de hoy. El website de la iglesia, cómo nosotros compartimos cosas y lo que regalamos y tratamos de seguir las visitas, son cosas buenas, pero no importante cuando viene, irrelevante cuando viene a la iglesia. Son cosas que hacemos, pero no son las cosas que funden la iglesia. El mensaje del Evangelio de Jesucristo debe ser la fundación de la iglesia. La predicación pura del Evangelio de Cristo es la fundación de la iglesia. Si yo estoy haciendo eso, no tengo que hacer nada más. Estoy siendo fiel a la palabra de Dios. Otras cosas son cosas que se pueden hacer, pero no son necesarias bíblicamente. ¿No? Mira lo que dice aquí cuando habla de la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:18 dice, Él es también, hablando de Jesucristo, la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia.
Hermanos, la iglesia pertenece a Jesucristo. Él fundó su iglesia con su vida, su muerte y su resurrección. Desde Pentecostés, hermanos, Él ha estado construyendo su iglesia. No somos parte de esa construcción. La iglesia se ve muchas veces como un edificio. Somos parte de ese edificio y tenemos una parte de ese edificio. Pero la iglesia es de Él. Él nos usa a nosotros para crecer su iglesia. Él no nos necesita a nosotros para construir su iglesia. Somos parte de la construcción que Él diseñó para la iglesia. Por eso digo lo que digo. Es más importante que yo conozca al Señor y su palabra que cualquier otra cosa, hermano. Ahora, cuando Él escribe, Pablo el apóstol, él está aquí hablando de la primera carta de Timoteo tiene autoridad. Él está escribiendo esta carta con la autoridad de un apóstol a esta iglesia. Lo que yo estoy diciendo, deben de ustedes hacer atención y obediente a todo lo que estoy diciendo. Pablo, apóstol. Pablo es el autor de esta carta. Él está aquí dando los credenciales de él como apóstol. Él quiere que todo que lea esta carta entienda que tiene autoridad lo que él está diciendo. No fue escrita por cualquier hombre, fue escrito por uno de los apóstoles de Jesucristo. Pues decía Juan, apóstol de Cristo Jesús. Vamos a hablar más de eso otra vez. Esos términos que él usa otra vez son más impactantes. Pero fue escrito por un apóstol. Ahora, en el diccionario de Kenneth Weiss, él dice que el verbo apóstol significa enviar con la encomienda de hacer algo con el representante personal de alguien, preparando con credenciales. Podemos traducir eso como la palabra apóstol está hablando de uno que es enviado, un embajador, alguien que va a una misión llevada con las credenciales de que lo envió. Si yo era un mensajero, si ven la carta en el principio de aquí tenía un sello en el frente de los manos, decía Timoteo, y tenía un sello. En esos tiempos, cuando alguien escribía una carta, cogía wax y le ponía su sello otra vez y mandaba al mensajero a mandar esa carta a la otra persona, y ese sello daba otra vez, enseñaba que esa tiene la autoridad de la persona que mandó esa carta, y esa persona más que ese era el mensajero que llevaba la carta de aquí y allá. Otra vez, un apóstol es un mensajero enviado por Dios a traer el mensaje de la gloria de Dios al mundo. Amén. Ahora, es importante entender que él dice que él es apóstol de Cristo Jesús. Es diferente que uno llamarse apóstol hoy en día. Es un título, apóstol de Cristo Jesús. Y no todo hombre es apóstol de Cristo. Más que 12 hombres y Pablo eran escogidos a ser apóstoles de Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que los hombres que nos ha acompañado todo el tiempo, que es el Señor Jesús vivo entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo,
uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y vemos aquí que los 12 apóstoles, Mateas otra vez, porque Judas ya se mató, vemos aquí que esto está dirigido a los 12 apóstoles. Para uno poder ser apóstol tiene que tener estos requisitos. Y vemos aquí que una persona tiene que estar presente durante el ministerio terrenal de Jesucristo, desde su bautismo por Juan hasta su resurrección. Necesitaba también de ser testigo del sacrificio en la cruz y haber visto a Jesús caminar, hablar y comer entre los discípulos, y también ser testigo de su resurrección. Estos eran los hechos fundamentales de la vida de Jesús. Y también el corazón del mensaje que debían ellos enseñar. Necesitaban testigos personales para verificar la verdad del Evangelio. Jesús envió a estos hombres como testigos de su ministerio para que llevaran el mensaje del Evangelio hasta los confines de toda la tierra, hermanos. Y varios de ellos tuvieron la bendición de escribir la Escritura que tenemos hoy. Y uno se puede preguntar, ¿vio Pablo a Cristo resucitado? ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento escribió Pablo? 13, ¿eh? De 27, 13. Son medio de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento son escritos por él. ¿Qué son sus calificaciones? Pablo era diferente de los otros apóstoles, hermanos. Pablo no acompañó a Jesucristo durante su ministerio terrenal. Él no vio al Señor resucitado antes de la ascensión, pero sí tuvo un encuentro personal con Jesús. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 9. Abran tus Biblias a Hechos capítulo 9. Dice Hechos capítulo 9, versículo 3. Y mientras viajaba a acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyóla una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú ves que ahí, hermanos, que Cristo le dio la luz y la fe para creer en él. Él vio ahí la presencia y vio a Jesucristo cara a cara en ese momento. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Él estaba persiguiendo a los cristianos para meterlos presos otra vez. Él dio su apruebo cuando mataron a Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Tú ves que él era un hombre que perseguía cristianos y en un instante fue cambiado. Amén. Ahora, podemos seguir leyendo en Gálatas 1, 15 a 18. Y dice aquí la palabra de Dios. Pero cuando Dios, él hablando de cuando él conoció al Señor, pero cuando Dios fue escogido, apartado por el Señor, dice, pero cuando Dios, que me apartó desde la vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo la anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de yo. Él no fue a ver los apóstoles, sino yo fui a Arabia, ¿cómo dice en español? Arabia. Y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para reconocer a Pedro y estuve con él 15 días. En lugar de viajar a Jerusalén para ser instruido a los apóstoles,
Él fue escogido en ese momento. Lo natural de uno es decir, bueno, tú debes ir a los apóstoles para que te entrenen en ellos. ¿Ellos lo iban a aceptar a él? No, porque él estaba persiguiendo. Hasta cuando después de 3 años todavía tenía miedo de él. Vemos que él, cuando vino a conocer al Señor, él se apartó y fue a Damasco. Y ahí fue que el Señor, otra vez, por 3 años, el Señor mismo lo entrenó a él. ¿Cómo es que sale con todo ese conocimiento y con todo, hermanos, que él produjo? Y vemos aquí que dice que él no fue ningún hombre. Él fue y se partió y fue entrenado por el Señor mismo. Amén. Y vemos aquí otra vez la mano del Señor trabajando en él. Mira, seguimos leyendo en Gálatas 2, 7 a 9. Y dice, sino al contrario, vieron que me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro los había sido a de la circuncisión. Pero mira esta parte aquí, porque aquel que obró eficazmente con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Tú ves otra vez, él mismo está declarando, de la misma manera que Pedro fue escogido para ser apóstol a los de la circuncisión, yo fui escogido a ser apóstol de la incircuncisión. Me está yendo la mente hoy. Gracias, hermanos. Pero ¿qué vemos aquí? Que él fue escogido por la gloria de Dios para ser ministro y apóstol de la palabra de Dios. Vemos que el apóstol aquí lo está demostrando que tiene las calificaciones de apóstol. Y tristemente él batalló con esto en sus ministerios. Si tú lees 2 Corintios otra vez, él tuvo que probarle a ellos que era apóstol. Muchas personas otra vez lo consideraban menos, un apóstol menos, porque no era uno de los 12 originales. Él tenía que establecer su autoridad que se la dio. Él no se estaba dando su propia autoridad, él estaba presentando la autoridad que Dios le dio a él. Él fue escogido Dios para ser ministro del evangelio a los gentiles. El ministerio de Pablo, hermanos, es el ministerio otra vez bíblicamente más grande que vemos. Nosotros somos producto, hermanos, de ese ministerio. Nosotros somos gentiles y 2000 años después podemos decir gloria a Dios y creemos en Jesucristo por el ministerio que empezó Pablo otra vez a través del Señor, llamándolo a él, escogiéndolo, apartándolo a él para predicar el evangelio. Lo que él empezó, nosotros debemos de ¿qué? Seguir. Amén. Pero el mismo Pedro reconoció la obra de Pablo. Y vemos esto aquí en 2 de Pedro 3, 15 a 17. Y vemos que otra vez Pedro también reconocía la autoridad de Pablo. Miren lo que dice aquí, 2 Pedro 3, 15 a 17. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo. Él está aquí hablando de lo que es las escrituras de Pablo. Está reconociendo y como apóstol la está aceptando. Según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, otra vez, no solamente una, todas las cartas que la iglesia han aceptado de Pablo y que leen de Pablo, habla en ellos de esto. Dice, en las cuales hay algunos
algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes, inestables, tuercen como también tuercen el resto de la Escritura. Esto es importante, hermanos. Muchas personas, y estamos hablando de falsos maestros, toman la palabra de Dios y ¿qué hacen con ellos? Ellos son ignorantes, inestables, que tuercen la palabra de Dios para que diga lo que ellos piensen que debe de ser o debe de decir. Pero la parte importante es la última parte ahí. Tuercen como también tuercen el resto de ¿qué? Las Escrituras. Todo lo que Pablo escribió fue escritura aprobado también por Pedro, un apóstol. Tú ves que otra vez no había desacuerdo del apostolado de él. Cuando otra vez vemos aquí, Pedro era el apóstol mayor de todo. Él era líder de los apóstoles hasta que tuvo que dejarse y salirse otra vez porque estaban atrás de la vida de él. Pero vemos y dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no que sean arrestados por el error de hombres libertinos, caigan en su firmeza. Tenemos que cuidarnos y estar firmes en lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que entender otra vez que Pablo está aquí exclamando que esta carta que estoy escribiendo a Timoteo viene con toda la autoridad del apostolado mío. Pero el apostolado mío no viene de mí. El apostolado viene de ¿quién? De Dios. Y es el último punto, que fue inspirado por Dios. Necesitamos que entender que la autoridad no reside en un hombre o un grupo de hombres. Ellos tienen el privilegio de escribir y traer la palabra de Dios. Pero la Escritura es portada de esta autoridad por el Señor y por el Espíritu Santo, quien es Dios. Y vemos esto en 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice, en toda Escritura, dice que alguna Escritura o toda Escritura. Toda Escritura es ¿qué? Inspirado o anhelada de Dios. Entonces, Dios respire otra vez y nosotros recibimos la palabra de Dios. Estamos aquí otra vez. Dios, el Espíritu Santo, otra vez nos da la palabra, o Dios trajo la palabra a estos hombres y los inspiró y los guió a ellos a escribir lo que Él deseaba que ellos escribieran. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Yo puedo enseñar todo que está basado en este libro. No en otros libros, pero en este libro. Todo lo que yo aprendo debe de salir de este libro. Para reprender, la palabra de Dios también me reprende a mí de mis pecados y donde yo estoy mal, ¿no? Para corregir, otra vez, la palabra de Dios también cuando me enseña mis errores, me enseña también cómo establecer esa relación, esa comunión con Dios a través del arrepentimiento. Amén. Y para instruir en justicia, para instruir otra vez en cómo uno puede tener una vida justa delante de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es maduro. Uno va creciendo y va madurando a través de la palabra de Dios que es inspirada por Él, equipado para hacer toda buena obra. Amén. Pedro lo expresó de esta manera también en 2 de Pedro 1, 21. Dice, los hombres hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Hablando de los autores de la palabra de Dios que tenemos hoy. Otra vez, él habló de parte de hombres, hablaron de parte de Dios,
movidos por quién, por el Espíritu Santo, quien es Dios. Los hombres, hermanos, no son perfectos, pero sí la palabra de Dios es perfecta. Los apóstoles eran hombres falibles a los que Dios utilizó para escribir estas palabras inspiradas en 1 Timoteo. Por lo tanto, la razón fundamental por la que Timoteo y la iglesia de Efesios y todos nosotros hoy debemos someternos a esta carta es porque fue inspirada o generada de Dios. Amén, hermanos. Que seamos fieles a su palabra y que seamos fieles otra vez a esta carta cuando estemos leyendo, coger la dirección de Dios y aceptar la verdad de Dios como está escrita, hermanos. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor, en poder otra vez escudriñar y tener un poquito de contexto de tu palabra. Yo oro, Señor, que durante estos meses que vamos a estar estudiando esta carta, Señor, que tú otra vez nos ayudes a nosotros a aclarar nuestro pensamiento y que nuestro pensamiento sea tu pensamiento. Cambie nuestros pensamientos, enseñanzas, otra vez enseñanzas que tengamos o tenemos o que hemos escuchado, y ayúdanos a cambiar ese pensamiento, un pensamiento otra vez veraz, un pensamiento que está alineado contigo, Señor. Ayúdanos a poder alinearnos a tu verdad, Señor. Aunque a veces es difícil dejar lo que creemos, lo que nos enseñaron a nosotros, es importante que nosotros pongamos nuestra fe en la veredad de tu palabra. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén.